Hola familia, bienvenidos a la prédica del día de hoy. Durante este mes ustedes han estado viendo que hemos estado meditando sobre la serie Dios Asombroso y nos hemos dado cuenta de los atributos con los que cuenta nuestro increíble Dios. Y el día de hoy vamos a estar estudiando sobre su justicia. Dios es justo, es como se titula la prédica del día de hoy, y podemos ver que la justicia de Dios se revela en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos muestra cómo es verdaderamente su justicia, e incluso nosotros como humanos no alcanzamos a entender esa justicia de Dios, y es precisamente que Dios en su palabra nos enseña y nos muestra cómo es verdaderamente esa justicia, que no es una justicia como la que estamos acostumbrados a ver aquí en el mundo. De hecho, en este mundo podemos ver muchas injusticias. De hecho, incluso nosotros en nuestra vida también practicamos injusticias, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza es muy diferente a la naturaleza de Dios. Dios en su naturaleza es bueno, es perfecto, es santo. De hecho, Dios es justo porque es santo. Y su santidad no le permite ser injusto. Porque Él es bueno, no le permite ser injusto. Porque Él ama, no le permite ser injusto. Entonces vemos que también todos sus atributos se complementan, o sea, todos sus atributos hacen de Dios esa persona completa que tiene todo lo que el humano no tiene para empezar, y que nosotros no podemos tener, y a veces no lo entendemos porque intentamos comparar la justicia de Dios con nuestra justicia, con nuestros estándares tan pequeños. Y el día de hoy vamos a meditar, y estoy emocionada porque vamos a poder entender cómo es su justicia y cómo Dios practica su justicia. Vamos a estar aprendiendo unos versículos de Génesis, algunos del Nuevo Testamento, y vamos a finalizar con un versículo de Apocalipsis que está bastante interesante. Entonces, antes de entrar a esta prédica, hermanos, vamos a orar para que Dios prepare nuestros corazones, nuestra mente, para poder recibir esta palabra que necesitamos, que nuestros corazones sean confrontados con su bendita palabra, y que podamos ver cómo Cristo realmente está viendo todo esto. Entonces, acompáñame a orar. Dios, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tu palabra es nuestra guía, Señor. Tu palabra es quien nos abre camino, Señor, a vivir en verdad, a vivir en justicia, Señor, y a vivir en ese perfecto amor, Señor, que tú nos has demostrado, Señor, durante todo este tiempo, y nos sigues aún demostrando, Padre. Te damos gracias, Padre, para nuestros corazones, Señor, prepara nuestras mentes para poder recibir, Padre, y abrazar, Padre, y alegrarnos y gozarnos, Padre, en esa justicia, Señor, que tu justicia triunfa sobre la maldad, que tu justicia triunfa sobre el pecado, Señor, y en eso nosotros nos gozamos, Señor, porque tú eres un Dios justo, Señor, y te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres perfecto, Señor. Y nosotros no lo podemos entender porque nosotros somos tan imperfectos y tan pecadores, Dios, que no lo alcanzamos a comprender, Dios. Pero gracias porque tu palabra es una guía, y el día de hoy lo vamos a entender, lo vamos a comprender y nos vamos a alegrar, Señor. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, iglesia. Bueno, hermanos, ahora vamos a ver Génesis. Prepárense ahí con sus Biblias desde casa. Vamos a estar estudiando el capítulo 18. Bueno, algunos versículos del capítulo 18 de Génesis. Igual si me acompañan. Bueno, familia, vamos a estar estudiando Génesis 18 del 22 al 33. Vamos a estar estudiándolo, vamos a leerlo, voy a leer rápidamente y luego ya nos adentramos a estudiar algunas palabras que van a resaltar, a estudiar pues más que nada esta conversación que estaba teniendo Dios con Abraham. Dice en el 22: entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás el justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió:
no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se halle allí 30. No lo haré si hallo allí 30. Respondió el Señor, y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se halle allí 10. No lo destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Me cansé, me cansó. Bueno, podemos ver esta conversación, ¿no?, que estaba teniendo Abraham con Dios, y más que una conversación, Abraham estaba intercediendo por estas dos ciudades. Entremos un poquito en contexto. ¿Quiénes eran esas dos ciudades? Sodoma y Gomorra. Algunos conocemos acerca de Sodoma y Gomorra, que era lo que estaba pasando en el interior de esta ciudad. Y yéndonos a versículos anteriores, por ejemplo en el 20 dice que el clamor de Sodoma y Gomorra, dice, ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, pero por ejemplo en la Reina Valera nos dice otra traducción y dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, era sumamente, el pecado había aumentado en gran manera, era algo extremo. Había mucho pecado, había mucha maldad. Y con sus actos y con su manera de vivir, de actuar y de pensar, estaban ofendiendo a Dios. O sea, estas personas no querían tener nada que ver con Dios, no querían obedecer a Dios, eran rebeldes. Todo lo contrario a Abraham. Podemos ver que Abraham tenía esa conversación con Dios. Incluso qué atrevimiento, qué osadía de Abraham al presentarse delante de Dios. Y chequen este dato, dice en el 22. Dice, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Yo me quedé pensando, de pie delante del Señor. ¿Ustedes en qué posición creen que debería de estar un humano ante el Todopoderoso, ante Dios? O sea, que es todopoderoso, o sea, como postrado. Pero dice, todavía estaba de pie delante del Señor. Y podemos ver que Abraham tenía tanta intimidad con el Señor. De hecho, Santiago nos revela y nos dice que Abraham era llamado el amigo de Dios. O sea, tenían esa amistad, esa unión. Y lo podemos ver también porque antes de que aconteciera esta conversación y que Dios fuera a destruir a ambas ciudades, dice que Dios se preguntó, dice en el 17, pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. De hecho, capítulos anteriores de este pasaje obviamente habla sobre el pacto que hace Dios con Abraham, sobre que su descendencia iba a ser una nación grande, poderosa, y que a través de ellos de Abraham iba a ser bendita toda esa generación. O sea, Dios tiene un trato especial. Y no porque fuera tanto especial Abraham, porque al final del día pues era humano como nosotros, sino porque Dios simplemente lo había escogido, y lo había escogido como el padre, ¿no?, de esas naciones. Entonces me llamó mucho la atención eso que decía, que estaba de pie delante de él. Y luego en el 23 dice, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? O sea, esto de que en verdad, o sea, Dios, ¿en serio vas a hacer esto? Y como nosotros nuestra mente finita de humano a veces no alcanza, familia, a comprender la justicia de Dios. Nos es difícil. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros solamente podemos ver al humano por encimita. O sea, podemos incluso a veces ver buenas acciones, pero Dios es el que escudriña, que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, las verdaderas intenciones de nuestro corazón y por qué hacemos las cosas. Él nos conoce. O sea, de verdad que Dios es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo conoce, donde quiera está. Y de hecho me encanta que en el 21 dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí yo subrayé donde dice, descenderé ahora y veré. Y yo dije, bueno, pues Dios
o sea, ¿por qué está diciendo eso? Descenderé y veré. O sea, me puse a pensar, dije, Dios, ¿a poco desde el cielo no pudiste ver todo eso, verdad? O dice, y si no, lo sabré. Pero más que darnos a conocer de que él estaba ajeno a lo que estaba pasando en esas dos ciudades, simplemente él quería hacer notar su justicia y cómo él se maneja. Dijo, o sea, descenderé e iré a ver. ¿Qué hace un juez? Un juez va a los hechos, investiga, ve las pruebas, porque por ejemplo Dios pudo desde el cielo destruirlos y ni siquiera decirles por qué los iba a destruir, o ni siquiera comentarle a Abraham por qué los iba a destruir. Sin embargo, él le hace saber a Abraham que iba a destruir esta ciudad. O es donde se hizo la pregunta de que ocultaré esto a Abraham. O sea, Dios quería hacerse notar que él estaba haciendo eso por esto, o sea, que él estaba viendo lo que estaban haciendo. Eso es lo que hace un Dios justo, ¿verdad? Él quiere que nosotros sepamos que él no practica la injusticia, o sea, para que nadie diga, es que fuiste injusto. No, fui, bajé, vi cómo estaban viviendo, cómo estaban haciendo sus prácticas, cosas que iban en contra de la naturaleza, de lo que yo había establecido en esta tierra, y no lo estabas cumpliendo. O sea, voy, me hago presente y digo esto y esto y esto. De hecho, vemos que manda Dios a 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Pero bueno, ¿qué seguimos viendo aquí? O sea, Abraham no entendía y dice, ¿no harás justicia? O sea, yo leyendo esto dije, Abraham, ¿cómo te atreves a cuestionar a Dios? ¿Cómo te atreves, verdad, a decirle, ¿no harás justicia? Pero Abraham se ponía en ese papel porque él sabía que era el amigo de Dios, que él le podía decir eso. De hecho, Dios permitió incluso que él estuviera preguntando. Y fíjense qué paciencia la de Dios con Abraham. Qué paciencia de que Abraham le decía y él le respondía. Sabiendo lo que ella le iba a decir, él le respondía. Y le preguntaba, bueno, tal vez hay 45. Si hay 45, o sea, tendré compasión y misericordia de toda la ciudad. Bueno, si hay 35. Bueno, si hay 30. Bueno, hasta que llegó a 10. Y le dice, bueno, ya por último, si hay 10. Obviamente, ahí Dios le muestra a Abraham que no había ningún justo en esa ciudad. De hecho, si hubiera habido un justo, Dios se hubiera perdonado o lo hubiera hecho salir de la tierra. Obviamente Dios en su justicia no hubiera hecho una injusticia. O sea, Dios aplicó la justicia porque todos merecían ese castigo, porque ellos no querían tener nada que ver con Dios. Ellos ofendían a Dios, hacían cosas indebidas delante de Dios, y él era fiel más a sus prácticas de lo que ellos querían. Eran esclavos de sus propios deseos. No decidieron ser esos siervos y esclavos de Dios al servicio de él. Y es por eso que Dios emite juicio a esta ciudad. Y cuando vemos esto, vemos que no hay ni un solo bueno aquí en esa tierra. No solamente en Sodoma y Gomorra y en aquellos tiempos, sino también al día de hoy no hay bueno ni aún uno. Y eso lo podemos ver en el versículo que dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el 11 también dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sodoma y Gomorra, o sea, no estaban entendiendo y no estaban buscando a Dios. Pero no solamente esto pasó en Sodoma y Gomorra, sino eso se repite y se vive y es una realidad al día de hoy en nuestro mundo. O sea, hoy lo podemos ver en este mundo. También podemos ver en este mundo maldad, también podemos ver en este mundo injusticia, e incluso que va en aumento. O sea, podemos ver y incluso decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no emites juicio? ¿Por qué no se hace justicia? Incluso podemos ver injusticia incluso de nuestras autoridades de este mundo. Y para llegar a eso, vamos a ver una ilustración de injusticia. Imagínate una corte. ¿Qué en una corte? En una corte, bueno, está la víctima, que es el ofendido, está el agresor, que es prácticamente pues el culpable, y un juez, ¿no? Y supongamos que queremos que ese juez sea justo. Y ponle que tú eres la víctima, ¿no? A ti te agredieron, no sé, tú eres la víctima. Y está del otro lado, la otra parte, que es el agresor. Imagínate que ese juez, teniendo pruebas, teniendo toda la investigación, ¿no? Y viendo cómo fueron los hechos,
todos los actos y Él no le dicta ninguna sentencia a tu agresor y le dice, no, libre. O sea, lo absuelvo de lo que dicen de él. ¿Y cuál es tu reacción? Pues obviamente de coraje, de impotencia, de enojo, que un crimen, o sea, no le dieron su condena, lo que se merecía, y ves a este juez como completamente injusto, porque no te hizo justicia a ti, ¿verdad? Y dices tú, o sea, ¿por qué está pasando eso? Y esto lamentablemente, no te lo cuento como una historia, como un cuento, pero es una realidad hoy en día. O sea, lo podemos ver donde quiera. Lo podemos ver en ese escenario y lo podemos ver donde quiera. Podemos ver injusticias en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, incluso con amistades, etc. Y nosotros como humanos tenemos ese sentido interno de necesidad de justicia en este mundo. Y lo vemos hoy en día, gente y movimientos que se levantan tan enfadados, tan llenos de ira, queriendo luchar contra la injusticia y queriéndolo hacer con sus propias fuerzas, ¿verdad? Y están llenos de, como les comento, de ira por este mundo que no hace nada y se queda ahí sentado. Pero bueno, esa es la primera escena. Y ahora veamos la segunda escena. Ahora imagínate otra corte y otro juez. Y obviamente este juez es completamente justo. Él no practica la injusticia, él no se involucra con la maldad. Él es 100% justo y santo. ¿Y porque es santo? Este juez demanda santidad. Y su justicia no le permite ir en contra de su naturaleza. O sea que siempre debe emitir juicio y un juicio correcto, completamente perfecto. O sea, no hay duda de que lo que está haciendo Dios es efectivamente lo correcto y lo que se debe de hacer. Entonces, en esta corte está otra vez la víctima, está el culpable y este juez del cual te estoy describiendo. Pero ahora la víctima no eres tú. La víctima, el culpable somos tú y yo. Tú y yo estamos en la posición del culpable. ¿Y sabes por qué? No te quise leer Romanos 3 del 2 en adelante, porque lo querías decirlo hoy. Y leamos este pasaje. Este pasaje nos describe tal cual verdaderamente lo que somos nosotros ante los ojos de ese Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron aún, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto nos describe al mundo de hoy, describe así a Sodoma y Gomorra y nos describe a nosotros. Esta era nuestra condición antes de venir a Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace este juez justo para poder hacer justicia? ¿Qué era lo que merecíamos nosotros? Condena. Merecíamos ser condenados. Y no la condena como en este mundo, que es con cárcel. La condena a Dios es muy clara y nos la dice y nos dice cómo será, y lo dice en Apocalipsis, que es un infierno, una eternidad separada de Él. Entonces, este Dios, este juez justo, está por dictar sentencia. Hay condena eterna para todos los pecadores. Los pecadores somos tú y yo. Y aquí viene el mejor mensaje de la historia. Aquí te estoy dando una mala noticia, pero a continuación viene una buena noticia. Y es el acto más perfecto que Dios ha hecho. Y en este acto Dios revela en gran manera su justicia. Obviamente, si hay culpable, tiene que pagar.
Y tenemos que pagar todos, tú y yo, delante de ese Dios justo. Pero ¿qué pasa? El juez, vestido en gloria, poder y majestad, decidió despojarse de ese trono y de esa vestimenta. Se bajó de la posición de juez, no dejando de ser juez, no, siendo juez, se baja de la posición de juez y se pone en nuestro lugar. Se pone en nuestro lugar para recibir la condena. Y me encanta. Escuché esto en un mensaje de un pastor y de verdad que me tocó mi corazón. Y decía, él mismo sentencia y se condena a sí mismo. Él decidió bajarse de esa posición, despojarse de su trono, de su santidad, de su gloria, a venir a sufrir por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? No porque tú le echaste ganas y tocaste tu corazón, lo hizo voluntariamente. Porque nosotros debíamos de haber pagado, porque la paga del pecado es muerte. Esa era nuestra paga, la muerte, y una muerte eterna, separada de Dios en un infierno. Esa es la verdad. Yo sé que a algunos no les gusta tocar este tema sobre el infierno, pero es imposible no mencionar el infierno cuando estoy hablando de una justicia de Dios, y la cual es parte del mensaje que viene a traernos Cristo cuando viene a esta tierra. Cristo nos da una mala noticia, o sea, Él es la buena noticia porque hay una mala. Y la mala es de que tú y yo somos pecadores delante de un Dios santo, justo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Se despoja de eso. En Filipenses 2:6-11 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, que está hablando de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quien tenía que pagar eso tenía que ser un hombre de carne y hueso. O sea, Dios, dices, a lo mejor pensamos, bueno, pues nos pudo haber perdonado desde el cielo y ya nos perdona y ya, pero no, es que eso va en contra de su naturaleza. Dios no podía lanzar así el perdón, porque para empezar ni siquiera nosotros estábamos conscientes y ni siquiera nos habíamos arrepentido. Sodoma y Gomorra no recibieron el perdón de Dios porque ellos nunca se arrepintieron. Y tú y yo antes de Cristo, incluso muchos al día de hoy, están viviendo su vida sin quererse arrepentir. Y muchos no se arrepienten porque obviamente no les ha venido este conocimiento y no les ha venido a decir, oye, hay una mala noticia, estás pecando delante de un Dios santo, justo, perfecto, y que va a traer, obviamente condena al que es culpable. En otro versículo, no me acuerdo cuál, la Biblia dice que Él no dejará por inocente al culpable. Creo que algo así, estoy parafraseando, espero haberlo dicho bien. Y ese es el Dios que adoramos, que siendo Él ese juez, decide bajarse, a encarnarse en forma de hombre. Cristo es la imagen visible de ese Dios, de ese juez santo, de ese juez justo. Y entonces baja y tiene que morir. Y podemos ver que esa muerte se demuestra en la cruz. Cristo vino aquí a morir y a pagar por el pecado tuyo y mío. Ese es el plan de salvación. Y ese es el plan que se debe de estar predicando a toda criatura. Ese es el plan de salvación que debe escuchar ese movimiento que aclama por justicia a este mundo. Que este mundo va a terminar, pero nos espera una eternidad con Dios, y Dios va a hacer juicio. De hecho, eso habla en Apocalipsis, dice en Romanos 3:26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Quiénes son los que van a ser justificados delante de este Dios? Quien crea, quien ponga su fe en Jesús. Si tú has recibido este mensaje y sentiste esa condenación, esa de que eres indigno delante de Dios y que necesitas arrepentirte de tus pecados,
Dios dice que Él, si tú pones tu fe y tu esperanza en Jesús, te justifica. ¿Qué significa justificar? A través de Cristo Él te ve como justo. Cristo pagó tu condena y a través de Cristo eres justo, ya no eres culpable delante de Dios. Ya no hay condena para ti, dice en Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado. Pero ¿qué pasa con los otros que no creen? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no han creído en el mensaje que vino hace 2000 años y que se sigue predicando hoy en día en iglesias y lo podemos ver en su palabra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Porque fueron condenados, porque no creyeron en Dios. Su Dios era otro, su Dios eran los placeres en ese momento, su Dios era el desviarse, el pecar contra Dios. No creyeron en ese Dios del cual creyó Abraham. Y porque creyó Abraham, dice la palabra, le contó como justicia. Es por eso que Abraham, al creer en ese Dios santo, perfecto, con el que tenía comunicación y conversación, Dios le contó como justicia, porque él creyó en cada una de las promesas que Dios le decía a Abraham, y él lo creyó, y avanzó, y siguió viviendo por él y para él. Y eso es lo que nos espera a aquellos que han creído, son justificados y son recibidos. Y serán glorificados cuando venga Cristo. Y cuando venga Cristo, ese es el juicio final. Ese es el punto número 3 del cual quería tratar y con el que voy a dar por terminada esta enseñanza. El juicio final. ¿Qué es el juicio final? Apocalipsis 19 del 1 al 2 dice: después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis. Yo cuando estaba estudiando esto, yo me agarré a leer todo el libro de Apocalipsis. Y sí lo leí rápido porque quería ver así como que el contexto rápido, no quería mucho profundizar, sino quería ver así rápido qué estaba pasando, que no es la manera como debemos de estudiarlo, pero a mí me sonaban así mucho las palabras de que hablaba sobre las 7 plagas que Dios iba a mandar, pero me quedaba asombrada que conforme mandaban esas plagas, aparecía como que un cántico de cada ángel y decían aleluya, porque Dios es recto, en él hay justicia, aleluya, porque, o sea, los mismos ángeles estaban celebrando que Dios estaba venciendo esa maldad, que estaba condenando a eso. Y tal vez muchos, incluso los que son cristianos, no se atreven a leer Apocalipsis porque les da miedo. Y les da miedo porque entran sin la perspectiva de que ellos son hijos de Dios y ellos han sido justificados. Y cuando no entras con eso, tú crees que las plagas son para ti, que tú vas a padecer, que tú vas a estar en esa tribulación que dicen. Pero si tú has puesto tu fe y tu confianza en Dios, vas a ser de esta gran multitud que va a estar alabando y adorando a ese Dios justo. Y es lo que decía, obviamente cuando ellos obviamente eso es cuando Cristo viene y emite y va a emitir juicio, ¿verdad? Dice Dios que ella viene, pero Él viene ya por así para condenar y para hacer juicio, ¿verdad? Y cuando pienso en esto, digo, Dios, wow, tú has sido tan paciente. Incluso muchos pudieran decir, Dios, hay mucha maldad en este mundo, se ha levantado cosas que están en contra de tu palabra, ¿por qué no haces algo, Dios? Pero ahí podemos ver la paciencia de Dios, porque si Él quiere, claro que sí, Él nos consume, nos puede consumir, incluso todos los que practican esa maldad los puede consumir de un día para otro, porque Él es todopoderoso. Incluso ni siquiera te da una explicación de por qué lo está haciendo, porque Él sabe que es lo correcto y por qué lo hace. Y cuando llega hasta Apocalipsis y cuando llega ese momento en el que Cristo va a venir, dices tú, wow, has tenido tanta paciencia, Dios. Y has tenido ese tiempo de espera a que vengan a arrepentirse ante ti.
para recibir misericordia. Dios ha estado siendo tan paciente durante todos estos años. Yo no sé cuándo vaya a ser el día del juicio, pero de que hay un día nadie lo sabe, pero Él sí lo sabe. Él sí sabe cuál es el día, pero yo te quiero animar a que si crees en Jesús no tengas temor. Lee Apocalipsis y léelo gozando y celebrando la justicia de Dios, diciendo: Señor, wow, tú estás poniendo todo en su lugar, tú estás dando juicio al quien lo merece, porque como decía Héctor, quienes están en el infierno es porque verdaderamente no quisieron nada con Dios aquí en la tierra. ¿Cómo es que van a querer estar con Dios en la eternidad si aquí incluso en la tierra no hicieron lo bueno delante de Él? Es incongruente, ¿verdad que sí? Entonces Dios incluso a nosotros como hijos suyos nos prepara y nos muestra cómo va a ser la eternidad allá en el cielo. Obviamente aquí le adoramos, aquí le cantamos, aquí le decimos: aleluya Dios, tú eres santo, tú eres todopoderoso, pero porque es una pequeña parte de lo que habrá en la eternidad. Tú vas a Apocalipsis y tú lees desde esa perspectiva de que tú eres hijo, cambia totalmente diferente. O sea, ya no ves el infierno como, ya no te da temor el infierno, ya no te parece exagerado y severo el castigo, o incluso muchos tienen ese conflicto, ¿verdad? De que siguen viendo el infierno como algo severo y exagerado, y dice: Dios, que tú eres bueno, no puedes hacer esto. Pero porque Dios es bueno y es amoroso, obviamente no tendrá consideración de los que practican la maldad. Nosotros pecamos porque somos pecadores, es nuestra naturaleza. Es por eso que nosotros, tiene que venir alguien recto y justo a pagar por eso. Jesús vino y se puso en esa posición de inocente. El que no conoció pecado lo hizo pecador. Fue colgado de un madero y se le llamó maldito, cuando Él no era maldito, cuando Él no había pecado. O sea, con la rectitud de Cristo nos vino y nos vistió a nosotros. ¡Qué glorioso mensaje! ¡Qué glorioso mensaje! Que a través de Cristo tenemos vida, y vida con Él en una eternidad. Entonces, todas esas personas que creen que eso es algo severo es porque, como lo dije ahorita y al principio, es porque están evaluando sus ofensas con Dios conforme a los estándares humanos, y su comparación obviamente no es contra la de un Dios santo, sino su comparación es contra humanos. Es que yo no soy tan malo como aquel, yo soy mejor que él, yo soy menos mala que ella, y en eso se basa, y es un estándar tan pequeño, tan pobre, que dices tú: pues no, cuando llegues delante de Dios, no vas a poder decir: Dios no es cierto. ¿Quién va a tratar de cuestionar a Dios, ese Dios santo, cuando Él hace todo perfecto y todo porque Él se rige en justicia y rectitud? Entonces, ese es el mensaje de justicia. Ese es el mensaje que Dios vino a traer mediante Jesucristo a este mundo. Fuimos hechos justicia de Dios por medio de Jesucristo, y tenemos vida. Si tú te arrepientes y tú crees, Dios te perdona y tiene misericordia. Pero si sigues viviendo tu vida sin arrepentimiento, no vas a poder decirle nada a Dios delante de Él el día que estés en el juicio, porque va a decir: Dios, pudiste arrepentirte y no lo hiciste. Pudiste vivir por mí y para mí, dedicar tu vida para mí, en predicar mi evangelio, en instruir a otros, en hablarles a otros. Hay tanta necesidad, familia, de que la iglesia se levante a predicar el evangelio. No sé, que no se levante a unirse a los movimientos y a aplaudirles y a darles palmaditas de que sí, está muy bien, yo también te apoyo, y no a tal cosa, sino levantarse y predicar el evangelio, que es el evangelio trae transformación, te cambia tu mente, te cambia tu corazón, y obviamente van a dejar atrás todo lo que están haciendo ya. A veces no se quieren contaminar de la maldad, pero la maldad habita en nuestros corazones. Es imposible huir de la maldad cuando estamos en un mundo
donde abunda el pecado. Pero donde abunda el pecado hay misericordia. Donde sobreabunda el pecado hay misericordia, y hay misericordia si tú te arrepientes. Dices el mensaje que te quería compartir, donde Dios nos revela su justicia, pero como Él mismo hace justicia a través de Cristo. Es increíble. Así que, iglesia, ya yo quiero terminar con esto, pero yo quiero orar para que eso se guarde en su corazón, para que ustedes se vayan con esta palabra y no se quede ahí en su corazón nada más, sino que vayan y instruyan a sus hijos a vivir en justicia. Como pueblo de Dios, Dios nos demanda a nosotros también practicar la justicia. Ya no somos injustos como éramos antes, ahora debemos de practicar la justicia, y no nuestra propia justicia, la justicia que viene de la palabra de Dios. Nosotros vamos a vivir la justicia conforme dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a emitir juicio conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros estándares o a lo que yo creo que está bien o lo que está mal, no, conforme a la palabra de Dios. Estamos llamados a anunciar la verdad y sí a emitir un justo juicio conforme a la palabra, no lo que yo digo. Dios dice esto y esa es la verdad, y tienes que saberla para que te puedas arrepentir y para que puedas ser perdonado delante de ese Dios santo y puedas caminar en Él y puedas alcanzar salvación. Así que vamos a orar, iglesia. Dios, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por mostrarnos tu justicia y la justicia que hiciste en Cristo, Padre, para con nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque tú te bajaste de ese trono, Señor. Tú emitiste condena, Padre, te condenaste a ti mismo, Dios, por nosotros, Señor. Eres increíble, Señor, eres asombroso, porque tú sabías que nosotros no íbamos a poder, ni con la ley le íbamos a poder cumplir. Incluso si decidiéramos dejar de pecar un solo día, no podemos, Dios. Necesitábamos a ese Cristo perfecto, recto, justo, que viniera a morir en nuestro lugar, Dios. Y te damos tantas gracias por eso, Dios, porque gracias a Cristo nos das salvación y nos permites gozar de una eternidad contigo, adorándote eternamente, Señor. Gracias, Señor, Padre. Oramos para que la iglesia que ha recibido esto, incluso personas que no son de la iglesia, Padre, puedan tener esa capacidad de arrepentimiento. No solamente hoy, sino que su vida sea un constante arrepentimiento continuo ante ti, Dios. Porque todos los días pecamos, porque todos los días hacemos cosas indebidas que no debemos hacer. Pero cuando hay ese arrepentimiento, es cuando podemos ver nuestra verdadera condición y podemos voltear hacia la perfección que eres tú, Señor. Así que te damos tantas gracias. Yo oro para que pongas en nosotros ese deseo de predicar el evangelio, Señor, a este mundo perdido, a este mundo que necesita, Señor, vivir en justicia, en integridad y hablar de ti, Señor, de tu evangelio, y de un evangelio completo, que es mala noticia, que es infierno, pero buena noticia si te arrepientes. Te damos tantas gracias por esta palabra, Señor. Cuida nuestro corazón y nuestra mente, Señor, de doctrinas torcidas, de mentiras, de falsedades que el enemigo venga a ponernos. Y levántanos, Señor, a leer tu palabra día y noche para vivir en verdad, Señor. Y no seamos movidos por todo viento de doctrina, sino que caminemos en esa rectitud, Señor. Que podamos mostrar a Cristo y que el carácter de Cristo lo podamos, Señor, mostrar a aquellos que no te conocen y puedan ver que como nosotros nos amamos, puedan ver que tú eres real, Señor. Oramos para que vivamos en verdad, Señor. La vivamos y enseñemos a otros a vivir la verdad. Aquellos que son padres que enseñan a sus hijos a caminar en la verdad, que le den un consejo conforme a la palabra de Dios, Padre, que puedan crecer y desarrollarse en ti, servirte a ti, los futuros, a esos líderes, Señor, esos niños, Padre, que vienen detrás de nosotros, esa generación que viene detrás de nosotros, Padre, pueda también conocer y experimentar tu gloriosa perfección, gloria y santidad. Dios, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, pues gracias, iglesia, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por meditar la palabra con nosotros el día de hoy. Y te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y
y puedas invitar a alguien, a un amigo, un compañero, a alguien, un familiar, a que se pueda conectar y pueda estudiar y entender esta palabra de Dios que es tan necesaria en estos tiempos y va a ser necesaria siempre. Así que Dios te bendiga y nos vemos.